Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro ciclo Conversemos Chile. Hoy día tenemos un invitado muy especial, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Muy bienvenido, Ignacio. Gracias por la invitación, Cristian, Gonzalo. Y gracias. bueno, ministro, muchas gracias. Esta es una iniciativa de Libertad y Desarrollo y de Exante.cl. Gonzalo, por favor. Ministro, en Chile los ministros de Hacienda tienen un rol muy especial. De una relación de amor-odio con el ministro de Hacienda por la responsabilidad que tiene el país. ¿Cómo ha sido esto de ser ministro de Hacienda en un periodo tan demandante de gastos, tan demandante de requerimientos de la gente y con una oposición tan poco dispuesta a reconocer lo que se hace? Bueno, tremendamente desafiante en primer lugar, porque partí yo como ministro, llegué después del evento de octubre, y ahí había ya un primer desafío muy grande que podemos volver a conversar, pero que tiene una diferencia bien de fondo respecto a lo que pasó después con la pandemia. Al menos en el primer momento había una lógica de mirar a largo plazo, uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo cuál era la mirada, pero no había dos lecturas que había que mirar o proyectar al país a 10, 20 años y también las necesidades inmediatas, ¿no? Pero esa cuestión se perdió por completo con la pandemia, porque todo pasó a ser inmediatez, vorágine, y la verdad es que partió la pandemia no hemos parado, ¿eh? La verdad es que todo pasa por Hacienda y ha sido no fácil el transitar, ¿no? Primero por la cantidad de medidas, segundo por la inmediatez y la demanda de inmediatez de las medidas, la exigencia y también por la pandemia despliega pasiones, muchas pasiones, mucho individualismo en política, creo yo. Y eso dificulta el diálogo. Hablando de proyecciones y pasiones, yo quería hacerle una pregunta sobre usted. Ya. Ahí me dicen que Felipe Kast lo considera el candidato presidencial ideal de Evópolis. ¿Usted está dispuesto a ser candidato presidencial? No, yo como me preguntaste una vez en una entrevista en mi oficina, estoy demasiado ocupado siendo ministro de Hacienda. Yo sé que Felipe Kast me tiene mucho cariño, yo también a él, creo que es un gran político, pero ahora estoy en otra, la verdad. ¿Ahora o sea, lo descarta? Ahora estoy en otro, pero tenemos desafíos demasiado grandes por delante y esto le queda una historia larga. No, esto no terminamos. Ministro, cuando termine el gobierno del presidente Piñera, ¿cuál va a ser, a lo mejor estoy un poquito fome, pero cuáles van a ser los grandes números del país? O sea, ¿cuánto vamos a haber gastado? ¿Cuánto va a ser el déficit fiscal? ¿Cuánto se va a haber gastado de los ahorros del país? Uy, vaya pregunta. Indudablemente vamos a tener una situación fiscal menguada respecto a lo que veníamos teniendo. Pese a que es importante reconocer que la situación fiscal ha venido en un sistemático deterioro, ¿eh? Yo creo que eso es un tema que hay que tener bien a la vista. Pero en la emergencia ha habido que hacer medidas extraordinarias, no han caído los ingresos como piano. Yo siempre digo, este año es un año donde no tenemos ingresos por 100 y hemos gastado 150. Esos 50 es déficit, y el déficit se financia solo de dos formas, deuda o ahorro, y no hemos ocupado las dos. Este año emitimos 13.000 millones de deuda y ocupamos 5.000 millones de ahorros. Ese es el orden de magnitud. Y el año próximo tenemos 20.000 millones de deuda y seguramente vamos a ocupar ahorros. Entonces tenemos un déficit fiscal corriente inédito, 8,2% para este año, el mayor en 40 años. El del año próximo es más bajo el corriente, 4,3%, y todo esto cambia. Ustedes han visto lo que pasa con el core, etcétera. Pero el llamado claramente a un proceso de consolidación fiscal después, porque esto no es sostenible. O sea, igual que en una casa, uno puede gastar transitoriamente más, pero no infinitamente, porque la verdad es que no hay deuda que no se pague, y bien sabemos los países endeudados cómo terminan. Así que ahí hay un desafío gigante. Vamos a terminar con un endeudamiento bruto cercano al 40%, sin ninguna duda, y vamos a terminar con números fiscales que esperamos ir enderezando, pero con toda honestidad el año 2021 también va a ser un año de gasto. Ese es el presupuesto que aprobamos, que es un presupuesto extraordinario, y luego tendrá que venir la consolidación fiscal. Hay que volver a ordenar la casa. Yo tengo entendido que usted estuvo hoy día en los alegatos en el Tribunal Constitucional por el litigio que hay entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuán importante para usted es este fallo y cuál es el escenario en caso de que ustedes pierdan en el Tribunal Constitucional? Bueno, estar en estos días es un decir, porque en realidad lo vimos por Zoom, lo seguí en mi oficina con una pantalla grande. Y lo seguí porque la verdad es que nosotros en Hacienda hemos estado muy involucrados en esto desde el día 1, desde hace varios meses, que planteamos la necesidad de ir al TC, no solo por el proyecto Retiro, sino porque veíamos una proliferación de iniciativas legales que modificaban transitoriamente la Constitución, a nuestro juicio con un atajo,
y que ponía en discusión al final del día la limitación de poderes. Los necesarios pesos y contrapesos que existe en una democracia sana se van perdiendo cuando un poder va invadiendo las facultades de otro, que era este caso. Entonces nosotros hemos estado muy pendientes. Pero desde el punto de vista de Hacienda, digo yo. Desde el punto de vista de Hacienda, es que esto tiene mucho que ver con Hacienda, porque por un lado, a ver, parece como lejos de Hacienda porque uno dice, aquí me preocupa la institucionalidad, y en verdad esa es una preocupación fundamental que nosotros tenemos, y por eso desde agosto hemos estado en contacto con los abogados que han hecho este requerimiento, trabajando con ellos, haciendo un buen caso. Pero después, si tú te fijas, tiene todo que ver con Hacienda, porque una de las facultades privativas del presidente de la República en un régimen presidencial, que es el que tenemos y hay que respetar, tiene que ver con tributos, tiene que ver con gasto público, tiene que ver con seguridad social. Las tres cuestiones estaban invadidas en este caso, pero invadidas también en otras cuestiones, como el impuesto a los súper ricos, se ha hablado de postergación de patentes. Entonces, al final todo esto tiene gasto fiscal de alguna u otra manera, y por supuesto en consecuencia que desde Hacienda es una preocupación. Eso explica que usted haya sido el principal impulsor. Yo tengo entendido que fue el principal impulsor, el primero que se lo planteó al presidente, ¿no? Bueno, yo siempre he abogado por esto, porque la verdad es que luego del primer retiro, pero incluso antes había señales ya de que este camino, esta ruta, este modo operandi podía abrirse. Yo recuerdo en julio una portada en el Mercurio que me costó varios dolores de cabeza con la oposición, donde yo advertía que este llamado al primer retiro, vía cambio constitucional transitorio, de alguna manera cuestionaba el acuerdo de noviembre. Me sacaron la mugre, pero a la postre eso se fue probando cierto, porque acá hay dos cosas. Uno es cómo respetamos nuestras reglas del juego hoy día, nuestra institucionalidad, los pesos y contrapesos que son fundamentales para una democracia sana, pero además hay una segunda cuestión, que nosotros tenemos un proceso constituyente institucionalizado, donde el llamado mayoritario de la ciudadanía es a dos cosas. Uno, redactar una nueva constitución, y dos, que esa nueva constitución sea redactada por representantes especialmente electos a esos efectos. Entonces, cuando usted va creando una constitución paralela, bueno, va invadiendo también ese mandato soberano y popular que fue claramente refrendado en el plebiscito reciente. En esto hay un tema de equilibrio de poderes, sin duda, pero hay una cosa más. El constituyente generó la iniciativa exclusiva. El presidente de la República tiene iniciativa exclusiva en una serie de materias, fundamentalmente porque el constituyente confía más en la prudencia del presidente de la República, por las razones que usted mismo dijo. Y ver que el gobierno, que el presidente también manda un proyecto para que se retiren ahorros previsionales. ¿A usted no le parece que hay una contradicción en eso? No me parece que hay una contradicción por varias razones. La primera es que ese proyecto se hace por la vía que nosotros reivindicamos institucional, de acuerdo a las reglas del juego y las prerrogativas del presidente, que he dicho son gasto público, pues esto roga gasto fiscal en el largo plazo, producto del pilar solidario, en materia tributaria, porque no crea una exención tributaria, y tercero, en materia de seguridad social. Entonces reivindica la vía legal y la iniciativa exclusiva del presidente. Segundo, era un proyecto que acotaba. Una cosa distinta es que en la tramitación democrática esto no haya salido como entró, pero eso es parte de todo proyecto en el Congreso. Nosotros repusimos en toda y cada una de las instancias, y nosotros como Hacienda lo hicimos en cada una de las comisiones, por ejemplo, la obligación de restituir los fondos, porque entendíamos que esto daña las pensiones. Así que creo que eso son diferencias sustantivas. Y por último hay una cuestión también que es relevante. O sea, acá tú contrastas dos proyectos, uno que es una reforma constitucional que a nuestro juicio genera un atajo y genera además una llave que si tú no eres capaz de cerrarla, y por eso el requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pronuncie no tanto sobre el retiro, sino que sobre el mecanismo. Y ese pronunciamiento sobre ese mecanismo, por eso es tan relevante este fallo, va a generar un precedente para otras iniciativas, más allá de los retiros, que comparten el mismo modo operandi. Entonces, tiene esas derivadas que me parece a mí que son distinciones fundamentales respecto a la premisa que tú planteas, Gonzalo. Por los datos disponibles da la impresión de que el segundo retiro se mandó básicamente porque era la única forma de tener a la coalición unida. Si no habrían tenido a la coalición unida, la coalición había una mayoría por esa iniciativa. Y usted también reconoció de alguna forma que el gobierno había llegado tarde. Fue una autocrítica importante. Hoy día, después de este proyecto, la pandemia va a seguir, van a seguir muchos problemas, el gobierno va a tener que seguir dando ayudas.
¿Qué van a hacer para no llegar tarde esta vez? Yo primero cuestiono la premisa, porque yo no he dicho nunca eso. Lo que yo dije... Yo lo tengo grabado en su oficina en una entrevista que le hicimos, pero bueno, soy está bien bien. preciso en las palabras. A uno siempre le gustaría llegar antes con la amplitud que finalmente las medidas que desplegamos, particularmente el IFE, generó. Y eso hay que entenderlo bien, porque el ingreso familiar de emergencia, que es la principal herramienta, ¿no es cierto?, de apoyo a través de transferencias monetarias a las familias, fue una cuestión que hubo que crear de cero. Si nuestra política social no está preparada para atender a millones, llegamos a más de 8 millones de personas, está preparada para atender números realmente inferiores, y además estos números millonarios de personas concentrados en muy pocos meses. Entonces, eso fue una infraestructura que hubo que desarrollar, que tuvimos que lidiar con las limitaciones que tiene nuestro Estado, que ojalá podamos hablar de eso, porque la verdad es que hace agua por muchos lados. Y lo que yo me refiero es que en ese proceso de construcción, incluyendo el acuerdo del 14 de junio, que fue importante para perfeccionar el instrumento, nosotros fuimos aprendiendo, fuimos mejorando y sobre todo fuimos ampliando la cobertura. Si usted se fija, los primeros apoyos de transferencia monetaria llegaban a 3 millones de personas, terminamos llegando a más de 8, pero ese paso de 3 a 8 no es una cuestión de voluntad simplemente, es una cuestión de procesos, de burocracia, de aprendizaje, en fin, ¿no? Entonces, me refiero a eso. Y la diferencia, creo, respecto al año 2021, que es un año distinto, esperamos, en términos de el shock que la pandemia significa, es que hay un aprendizaje, que hay instrumentos desplegados. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia que aprobamos en la ley de presupuesto, de forma tal de darle un sentido de urgencia, se ancla, se basa en este instrumento ya desarrollado, se basa en una nómina ya de más de 8 millones de personas que están ahí, que no hay que construirla de cero. Así que, evidentemente, todo va a ser más ágil en caso que sea necesario. No quiero polemizar, pero vean la entrevista, de verdad. Ahora, yo lo pregunto básicamente porque el 2021 es un año muy difícil para el gobierno, es un año complicado, hay una baja aprobación, está difícil disciplinar la coalición, hay 6 elecciones, por lo tanto va a exigir un esfuerzo de Hacienda y de todo el gobierno, pero Hacienda es fundamental, mayor. Entonces, me gustaría saber, digamos, más allá de lo que usted me está diciendo, de que hay un aprendizaje, ¿qué cosas concretas uno puede esperar en los próximos meses que salgan de Hacienda? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Hay un montón de cosas. Está este IFE, ¿no es cierto? Yo creo que es una garantía tenerlo ahí disponible. Estamos habilitados para usarlo. O sea, esto es importante. Muchas personas piensan que basta la voluntad para que uno haga las cosas. No, aquí se requiere una autorización legal. Y eso es lo que hicimos en la ley de presupuesto. En lugar de ir con un proyecto nuevo, dijimos, ¿sabes qué? Busquemos un acuerdo gobierno-oposición, Chile Vamos, que fue que planteó la idea, y logramos sacar esto y tenemos el instrumento disponible. Eso es uno. 2, está todo el tema de los créditos a las empresas. Nosotros estamos ingresando al Congreso, íbamos a ingresarlo hoy día, pero vamos a ingresar el lunes un FOGAPE reactivación, que es por un nuevo ciclo que tiene que ver con financiamiento de inversión en la PYME, en sectores golpeados, pero también en relación a poder consolidar deuda, renegociar deuda, extender los plazos de forma tal de bajar la carga financiera. Y eso es fundamental porque una empresa que por problemas de liquidez muere genera efectos permanentes en la economía. Entonces acá hay que evitar los efectos permanentes. Esa es otra área donde, por supuesto, vamos a estar muy activos. Y lo tercero, el tema del subsidio del empleo. O sea, acá el principal drama, ¿no es cierto? Y la prioridad número 1 que tenemos es recuperar el empleo, porque esto supone ingresos permanentes de la familia, más que hablar de ingresos de emergencia que son contingentes a la pandemia. Hay que recuperar eso, y el plan de subsidio al empleo que montamos junto al Ministerio del Trabajo creo que ha andado bien. O sea, a 2 meses y medio de aplicación tenemos 300.000 personas que han aplicado y esperamos que sean muchas más. Así que varios desafíos. Por supuesto, recuperar el tranco de crecimiento, totalmente golpeado este año por razones obvias, pero que venía golpeado de antes, eso hay que decirlo. Esto no parte ni siquiera a fines del año pasado con los eventos post-octubre. La verdad es que veníamos en declive hace tiempo, y creo que esa es una palabra que hay que poner en el centro del debate, no solo para la recuperación inmediata, sino que de mediano plazo. ¿Qué hay que hacer para que el crecimiento potencial vuelva a subir? Pucha, un montón de cosas. Yo creo que hay un montón de reformas estructurales que sabemos que están ahí de larga data, pero que tienen una primera condición. Y por eso volvemos al tema quiero volver al tema del TC. Pero la primera condición para que todo esto pueda montarse es honrar las reglas. Y cuando uno empieza a saltarse las reglas del juego, el juego pierde sentido y se autodestruye. Entonces acá es muy fundamental reivindicar las reglas que tenemos, honrarlas, respetarlas, porque si no todo se desordena.
Esa es la primera cuestión, o sea, eso es lo que da certeza a los actores, estas son las reglas con las que jugamos y estas son las reglas que se respetan, y eso es válido para todos. Y luego creo que el proceso constituyente tiene algo que decir, obviamente va a generar un ruido de corto plazo, pero si esto se da de manera ordenada, institucional, que es una gran diferencia que tiene Chile respecto a procesos constituyentes que a muchos asusta, es que nosotros, pese a todo, hemos seguido un camino institucional, y es fundamental que ese camino institucional siga, porque esa es una garantía de que este proceso va a ser ordenado y va a primar la moderación, y al final del día nos vamos a dotar de reglas conocidas, claras, para las próximas décadas. Eso es lo que es una constitución, así que yo veo con realista optimismo eso, y creo que a la larga va a ser bien. Y lo último, creo que hay varios desafíos como estructurales, sería largo detallar acá, ¿no? Pero que son fundamentales. O sea, acá hay una aceleración del cambio tecnológico. La pandemia lo que hizo es movernos de un equilibrio a otro que iba a ocurrir igual, pero aceleró ese cambio, y ese cambio llegó para quedarse. Y acá hay todo un tema que surge naturalmente de competencias para el nuevo ciclo, para las nuevas tecnologías, que te lleva inmediatamente a preguntarte a un problema de larga data, que es nuestro sistema educacional, porque uno no saca nada arreglando la historia aguas arriba, si aguas abajo tiene una falla estructural. Por lo tanto, yo creo que el sistema educacional y cómo lo repensamos pensando en este nuevo paradigma es importantísimo. Perdón que lo interrumpa, ministro. ¿Usted está optimista respecto al resultado del Tribunal Constitucional? Sí, yo creo que tenemos un caso potente, un caso bien ¿Cree que armado. van a ganar? Espero que vamos a ganar. Sí, nosotros tenemos un caso muy potente. Creo que muchas veces se dice que ustedes no fueron al primer retiro y qué sé yo. Recuerden ustedes que en el primer retiro lo que se discutía era básicamente el quórum. Pero el argumento que hay acá es mucho más de fondo, tiene que ver con los principios, lo que conversamos al principio, y eso hubo que desarrollarlo, acá hubo un trabajo serio detrás y creo que tenemos un buen caso. El 2021, con todas las dificultades que mencionamos, es un año en el cual el gobierno ningún gobierno puede ser muy ambicioso en su agenda, porque naturalmente las cosas se complican, hay que ser muy, muy, muy selectivo. Le reformulo la pregunta que le hice anteriormente respecto a los desafíos del próximo año y las medidas que vienen. ¿Cuáles serían las medidas que a usted le gustaría sacar, acotadas, realistas y necesariamente poco numerosas? A ver, yo creo que tú tienes toda la razón. O sea, este es el último año, un año electoral, con muchas elecciones en juego, donde eso va a generar incentivos a los agentes políticos que van a exacerbar un poco esta mirada corta que yo discutí al principio, pero en el cual el gobierno no puede renunciar a ciertos proyectos emblemáticos, creo que son relevantes, ¿no? Y en ese sentido, creo que del lado de Hacienda, para nosotros lo primordial es que esta recuperación del año próximo se produzca, que recuperemos el empleo, los énfasis tienen que estar puestos ahí, los énfasis tienen que estar puestos en apoyar a las empresas para que puedan levantarse, ¿no es cierto?, y seguir produciendo. Pero hay otras cuestiones estructurales pensando de nuevo en el crecimiento a largo plazo. Un tema que estamos trabajando en Hacienda, que a mí me motiva muchísimo, tiene que ver con más competencia en el mercado financiero, porque el financiamiento al final es lo que hace la diferencia entre la innovación, el emprendimiento. Una buena idea que encuentra financiamiento, bueno, es un mercado bien desarrollado, un mercado competitivo como al que uno le gusta. Y ahí nosotros estamos trabajando con el equipo de Hacienda en dos cosas que están relacionadas, ¿no? Una es lo que se llama Open Banking. El Open Banking es básicamente poder compartir, abrir los datos que tú tienes, empresa, persona, de forma tal de que nuevos actores no bancarios, las fintech u otros, puedan ser proveedores de crédito, algo que ocurre afuera con mucho éxito, baja los costos de transacción, apalanca financiamiento, permite innovación. Y eso requiere a su vez una plataforma de protección de datos que no conversa con el estándar que tenemos, y por eso es que le hemos puesto urgencia al proyecto de protección de datos personales. Creo que es muy importante que pueda ver la luz ese proyecto, sin perjuicio que siempre son perfectibles, esto es dinámico, pero los datos es el insumo fundamental del siglo XXI, y sobre ese insumo se apalancan o se cuelgan, se montan una serie de cuestiones asociadas con competencia, con mercados más competitivos, que es lo que a uno le gusta, y el financiero es uno de ellos. Ministro, me gustaría llevarlo al tema previsional, porque en este momento se está discutiendo eso, se está viendo si se llega o no finalmente a un acuerdo. Se supone, lo que viene de la Cámara de Diputados es que se va a incrementar en 6 puntos la cotización. Sí. ¿Usted cree que es mejor para los trabajadores que ni un peso de esos puntos nuevos de cotización lo administren las AFP? Yo creo que es una pregunta de segundo orden.
¿Ya? Porque creo que los administradores, como su nombre lo indica, son administradores, son medios y no fines. Creo que lo relevante acá son dos cuestiones. Una es que lo que hagamos esté apalancado en los mecanismos de ahorro, fundamentalmente. El ahorro es lo que permite, ¿no es cierto?, que el sistema sea sostenible. Es lo que además adicionalmente tiene externalidades positivas para la economía, porque financia inversión, financia crecimiento, etcétera, y financia retorno para los ahorros de los trabajadores. Entonces el ahorro es fundamental. Por supuesto tiene que haber grados de solidaridad, porque eso es lo que le da legitimidad al sistema, y el principal problema que tenemos con nuestro sistema previsional desde ese punto de vista, o uno de los principales, es legitimidad. Y el segundo elemento, creo yo, es que una parte sustancial sea de, llamémoslo, propiedad o propiedad restringida de los trabajadores, porque uno podría decir propiedad irrestricta, que es lo que fomenta los retiros, y muchos no se dan cuenta que esa propiedad lo que hace es destruir el sistema previsional, porque la gente quiere la plata no para ser dueño cuando se jubile, sino que ser dueño hoy día para gastársela, y creo que eso contradice un objetivo claro de cualquier sistema. Y agregaría quizás una tercera derivada, que se habla poco, pero para mí es fundamental. Acá hemos estado demasiado tiempo hablando de la tasa de cotización, que es necesario aumentarla, en circunstancias que el principal problema, o si no, probablemente el principal problema, es uno de base de cotizantes. Tenemos una base de cotizantes súper estrecha. Yo siempre doy este ejemplo porque es impactante. O sea, la Comisión Bravo decía de 10 trabajadores, es como si 3 de ellos cotizaran todo el tiempo sin laguna durante todo su ciclo de vida laboral y los otros 7 no lo hicieran nunca. La verdad es que con esa base el promedio de tasa de reemplazo va a ser siempre estrecho. Entonces ahí hay un desafío que cuelga de otro desafío. Perdón que me extienda en esto, pero me apasiona. Que es el tema de la formalidad del mercado laboral. O sea, acá el mercado laboral, pensando en el crecimiento del mañana, es clave. Tenemos un mercado que no funciona bien, que es ineficiente, que tiene mucha informalidad, que además tiene un paradigma regulatorio más propio del siglo XX y no del siglo XXI. Entonces acá el énfasis en formalizar es fundamental y nos hemos dado cuenta con mucha crudeza en esta crisis cuánta informalidad tenemos y el costo enorme que tiene, no solo en términos de desprotección en estos minutos que son acuciantes, sino que también en términos de personas que están fuera del sistema, no son parte del contrato social, no contribuyen a sus pensiones, ¿no es cierto?, no contribuyen con impuestos, no tienen seguridad social. Entonces ahí hay un tema, y hay un tema que te lleva además a otra cosa que a mí me apasiona, que es el Estado y su reforma. El Estado en esta materia, la verdad es que contribuye poco, más bien por el contrario, a fomentar la formalidad. Nuestra política social, basta pensar cómo están estructurados los subsidios, son del tipo, si usted es del 40% más vulnerable, tiene de todo, se pasó un peso para arriba porque tuvo un ingreso formal y lo pierde todo. Entonces eso te lleva al típico caso que todos hemos escuchado de cotíceme por el mínimo porque si no voy a perder tal o cual beneficio. Y eso está mal, está estructuralmente mal, si tiene que ser al revés. El Estado debiera acompañar con ingresos, con transferencias monetarias a las personas, pero contingente a formalización. O sea, tiene que ponerle incentivo a formalizar y no al revés como hoy día. Usted tiene... Perdón, dale. No, perdón, es solo una pequeña acotación. Yo no soy economista, así que perdón si le hago preguntas de segundo orden, pero me pareció entender que usted piensa que para que el sistema tenga legitimidad tiene que tener reparto. No he dicho eso. Bueno. No, lo que he dicho es tiene que tener solidaridad. La solidaridad, y es buena la precisión, toda solidaridad que hace transferencia intergeneracional es una forma de reparto. Seamos claros en eso. El proyecto del Ejecutivo, el acuerdo que se logró en la Cámara, el 3 y 3, tiene solidaridad, tiene transferencia intergeneracional y tiene una cuota de reparto, por cierto. De hecho, es más, si tú financias con impuestos generales las prestaciones previsionales de las personas que tienen menores jubilaciones o no cotizaron, eso también es una forma de reparto, porque los impuestos lo pagan las generaciones que están activas, mayoritariamente, y van en beneficio de aquellas que son pasivas. Entonces, siempre hay un grado de eso. Y por eso que los sistemas, y creo que no hay dos lecturas, que nuestro sistema va a una forma de sistema más mixto, ¿no es cierto?, que es sincerar que si tú quieres mejorar pensiones hoy día de personas que por X razones estuvieran fuera del sistema, tiene que haber algún tipo de canal de transferencia. Creo que está fuera de discusión. La discusión finalmente es cuánto, porque es bien distinto tener 16 puntos de reparto puro a tener 13 puntos de ahorro personal, como salió de la Cámara, y 3 de transferencia o de solidaridad. Lo que salió de la Cámara difícilmente va a ser aprobado en el Senado. ¿Usted primero tiene esperanza de que durante este gobierno se haga la reforma previsional y bajo qué bases? Porque hay varias fórmulas dando vuelta. Lo único que está claro es que el 3 y 3 ya no corre, va a ser
Entonces me gustaría saber qué perspectiva ve en eso. Hay que ser súper realista en esto. Yo creo que es difícil, como lo ha sido en los últimos años. Si por algo no hemos tenido reformas. La reforma previsional es de los temas más difíciles que hay, porque mezcla dos elementos. Primero, una legítima pugna de visiones políticas sobre el tema, y en segundo término, una complejidad técnica no menor, además de la creación de una institucionalidad y una gradualidad que hay que asegurar. O sea que el proceso es tan importante como el objetivo de pensiones que uno quiere lograr. Entonces es una negociación política compleja que además tiene un segundo elemento que requiere primero una negociación intracoaliciones, esto es válido para nosotros como para la oposición, y una vez que tú logras eso, poder sentarse y generar un acuerdo. Ahora, yo no pierdo la esperanza de que lo logremos, porque creo que es estrictamente necesario. Creo que además sería una luz de esperanza, una buena noticia sobre una materia de largo plazo, que es lo que a uno le gusta para salir del marasmo del corto plazo y de la inmediatez, de cara a los chilenos. Así que creo no que hay novedades sobre eso. No hay novedades. No, o sea, estamos estancados. Lo que es claro es que no tenemos más de enero para lograr un acuerdo marco en esta materia. O sea, después ya entramos en otro ciclo y ahí están los tiempos. Ministro, el Ministerio de Hacienda debe ser de los lugares más privilegiados para observar el funcionamiento de la máquina del Estado y el funcionamiento de la política en general. Ya que estamos hablando de una constituyente, ¿qué reformas usted cree que serían indispensables para el sistema político chileno? ¿Usted es favorable a cambiar el presidencialismo? Y en esa línea, ¿qué otra cosa de su experiencia de observar cómo funciona esto usted se ha convencido de que hay que cambiar? Uy, no me atrevo a dar una respuesta cerrada, pero lo que sí sé, y esto creo lo he mencionado varias veces antes de ser ministro incluso, es el cambio del sistema electoral en Chile generó varios costes, lo estamos viendo hoy día. O sea, tenía ventaja, ¿no es cierto?, que abría la cancha a nuevos actores, más competencia, bienvenido, pero generó una dilución, una atomización de la política cuyos costos hoy día vemos, porque es mucho más difícil lograr acuerdos, mucho más difícil interactuar, ¿no es cierto?, lograr consenso en temas estructurales, no digo en todo. Perdón que lo interrumpa, pero es que en eso estamos de acuerdo, pero eso no es materia constitucional. Yo le decía reformas pero conversa, sobre el sistema de gobierno. Sí, pero conversa con la misma lógica, porque de nuevo, o sea, a contrario senso, cuando uno ve el binominal, por ejemplo, que tenía obviamente varios más de algún problema, tenía una gran virtud, ¿no?, que facilitaba los juegos repetidos entre los actores, generaba disciplina intracoalición e intrapartido, de forma tal de respetar los acuerdos a los cuales se llegara, y eso facilita los acuerdos. Y creo que en algún momento se planteó incluso el uninominal, a mí me gustaba mucho, el sistema mayoritario. Bueno, pues ya no estamos ahí, pero lo que quiero decir es que el sistema político que uno tenga tiene que, creo yo, hacer que converse el Parlamento, ¿no es cierto?, la representación que uno tenga ahí con el rol del presidente de la República. O sea, un presidencialismo condenado a no tener mayoría, y además con periodos de gobierno cortos, sin reelección. La verdad es que estamos en un mix que es malo. Es malo para, de nuevo, levantar esta mirada y proyectarse a largo plazo. O sea, un gobierno requiere poder desplegar su programa de gobierno, requiere mirar no a un año, sino que al menos a 4 y ojalá a 8 si hubiera reelección, y eso requiere de incentivos políticos que creo que la Constitución puede aportar bastante en eso. ¿Y qué cree usted que sería bueno que tuviera la Constitución para resguardar la responsabilidad fiscal? Usted mencionó varias instituciones que tiene la Constitución hoy día y que lamentablemente el Congreso no está respetando. De hecho, por eso el gobierno fue al Tribunal Constitucional. Bueno, es que es contingente la pregunta al sistema de gobierno, ¿no? Porque en el sistema presidencial todas las materias de gasto son atribución exclusiva del presidente. En un parlamentarismo es distinto, si bien el Parlamento y el gobierno se confunden, ¿no es cierto? Porque ahí sale el primer ministro. Hay semipresidencialismo también. Claro, y hay semipresidencialismo también. Pero yendo al punto de fondo, es obvio, me parece a mí, que el gasto público tiene que tener bordes, y creo que nuestra experiencia como país, con gobiernos de distintos signos, ha demostrado que esta institucionalidad fiscal que hemos creado, que uno puede hacer un símil con la institucionalidad del Banco Central, porque en el fondo lo que quita es grados de discrecionalidad al gobernante de turno para hacer lo que quiera, ¿ah? Lo ancla en un cierto camino, en ciertas reglas del juego, que lo que ha permitido es tener finanzas públicas ordenadas, tener ahorros, tener capacidad de endeudamiento a bajo costo, y eso se prueba en momentos difíciles como estos. O sea, si ustedes miran para el vecindario, no es solamente mala voluntad de los otros países no haber hecho otras cosas. Nosotros hemos hecho mucho, y lo reivindico, y así lo reconocen los organismos internacionales,
porque tenemos la capacidad de hacerlo, teníamos ahorro, tenemos capacidad de endeudarnos barato, tenemos una institucionalidad y una credibilidad, y por eso a la vez que es tan importante esta consolidación fiscal para honrar, ¿no es cierto?, lo que ha sido nuestra tradición y seguir reforzando estas instituciones. O sea, este punto es re importante. Cuando llegué como ministro, a raíz de los eventos post-octubre, había no pocas personas que básicamente decían, abran completa la billetera, ¿ah? Y endeúdense ad infinitum y gástense los fondos soberanos que para eso están. Y uno decía, no, cuidado, hay que guardar para después, pero ¿cómo? Si es para esto. Y bueno, la verdad es que eso prueba el valor de la institucionalidad de poder guardar y tener disponible esto para, por ejemplo, la pandemia que hemos vivido. Y el llamado en consecuencia es, salido de esto, hay que robustecer esa institucionalidad en vez de debilitarla. Ese creo que es la lección primordial de todo esto. Nuestro sistema de salud en la pandemia da la impresión que ha funcionado razonablemente bien. Y digo esto para llevarlo al tema de los derechos sociales. ¿Cómo ve usted como ministro de Hacienda que tiene que enfrentar el país a partir del proceso constituyente el tema de los derechos sociales? Bueno, primero depende de la definición de derechos sociales, ¿no? Porque acá hay varias definiciones, hay algunas definiciones que plantean que un derecho social en salud, por ejemplo, es uno en el cual no, debe ser gratuito, no pueden haber prestadores privados, ¿no es cierto?, tiene que ser fundamentalmente estatal. Yo no comparto esa visión del derecho social. Y lo que sí creo es que uno tiene que asegurar pisos exigentes, ¿no es cierto?, con cargo de financiamiento público, no solo en salud, sino que en otras áreas, en educación, en vivienda, en transferencias monetarias, que es lo que hablábamos delante. Y si esos derechos sociales o una orientación de derecho social, yo no puedo sino estar de acuerdo. Si la definición de derechos sociales es además definir el instrumento, ¿no es cierto?, de forma taxativa, tengo un profundo desacuerdo con esa mirada. Creo que de lo que se trata acá es siempre nivelar hacia arriba, en la medida de las posibilidades del país, los distintos elementos fundamentales para nuestra vida. Y creo que ese es el desafío. A ver, déjame plantear de otra manera. Cuando se habla de derechos sociales en materia de educación, se decía, bueno, acá es uno tal que el mercado no puede proveer, ¿no es cierto?, cobrando un precio bajo formas de pago aquello. Y yo la verdad siempre me ha hecho mucho ruido esa visión, porque al final del día, ¿con qué argumentos le digo yo a una persona que no necesariamente es rica, que puede ser incluso una persona de ingresos modestos, pero que en base a sus preferencias dice, ¿sabes qué? Yo voy a poner todos mis recursos, me voy a privar de todas estas cosas para sobreinvertir en la educación de mi hijo? Yo le voy a decir que no. Creo que eso es un trato profundamente indigno para esa familia, para esos esfuerzos. Como decía la filósofa Elizabeth Anderson, es tratar a esos ciudadanos como si fueran de segunda categoría. Y yo entonces creo que hay un buen caso para nivelar hacia arriba todas estas prestaciones. Yo creo que hay un aspiracional muy legítimo, y particularmente luego los eventos del año pasado, de avanzar con mucha fuerza una agenda social potente, creíble, que va a implicar mayor gasto, no tengo ninguna duda, que tiene que además hacerse con un mejor gasto, pero que no supone esa definición de derechos sociales que algunos han enarbolado. Lo otro, perdona, Cristian, una cosa muy cortita, es que como ministro, el tema de la provisión privada es uno de los temas disputados y es lo que usted refiere. El otro que yo pensé que como ministro de Hacienda también lo iba a enfocar por ese lado es el de la judicialización. Bueno, es parte de la historia, ¿no? Por cierto, porque el problema que tiene la judicialización lleva al extremo, y lo hemos visto en varios casos, es que al final las Cortes empiezan a definir cuestiones que son materias de política pública, que son resortes del soberano, son de la deliberación democrática y no de instituciones muy importantes, pero no electas para esos fines. Entonces yo creo que también ahí hay una cuestión bien sustantiva asociada a la discusión de derechos sociales, y por eso que en materia de derechos sociales uno debería, creo yo, ¿no?, al menos en constituciones que he estudiado, son orientaciones generales de derecho, son nortes, son mandatos, ¿no es cierto?, potentes, pero que dejan la definición de la forma como ellos se honran a la deliberación democrática. Me parece que ese es el camino. Déjeme plantearlo de otra manera. En materia constitucional, uno tiene como dos extremos, ¿no es cierto? Un extremo es pensar que la Constitución tiene que hacer lo que es propio de la ley y normar en cientos de artículos al detalle la forma precisa en que se despliega la política pública. Yo creo que ese es un mal camino,
desde el punto de vista de la política pública, por lo que tú dices, pero además es un mal camino desde el punto de vista de la democracia, porque la democracia se enriquece cuando esas definiciones son tratadas en la ley a través de los distintos gobiernos que tienen legítimo derecho de desplegar sus programas de gobierno, y no en cambio que queden grabadas en piedra, porque una constitución tiene cueros de reforma que son distintos a la ley, naturalmente, y que están pensadas para durar varios años. Entonces, ¿qué tal si la generación actual define la política pública, porque eso es lo que estamos hablando, de la generación que sigue y la que sigue? Quiere decir que esos, nuestros hijos, no tienen la potestad de revertir esa política pública si la estiman distinta o tienen menos espacio para hacerlo. En cambio, con la ley, que es el instrumento democrático por antonomasia a este respecto, sí lo pueden hacer. Entonces creo que ahí hay otro ámbito para mirar el problema. Ministro, usted recibe habitualmente a inversionistas extranjeros. ¿Qué es lo que le...? Por Zoom. Por Zoom, claro, ahora es por Zoom, ¿verdad? ¿Qué es lo que le manifiestan ellos respecto al proceso constitucional chileno que viene? Ellos lo ven con bastante optimismo, diría yo. Yeah. Contrariamente a los fantasmas que muchas veces nos creamos nosotros acá, por una causa. Y por eso que vuelvo a la necesidad de respetar y por qué es tan importante honrar las reglas, no solo para todos en la vida, sino que para el propio éxito del proceso constituyente. Porque ellos te dicen, acá hay un proceso institucional. Institucional significa con reglas conocidas, con un camino conocido, que parte en el acuerdo de noviembre, que tiene el plebiscito, ¿no es cierto?, que en el acuerdo de noviembre está el quórum de los 2/3, que hay una elección de constituyente, en fin, ¿no? Y eso es garantía de que uno nunca sabe lo que sale, naturalmente, si supiera para qué hace todo este proceso, pero de un cierto orden, ¿no? Y las reglas son orden al final del día, y también de una cierta moderación, porque esa regla, los 2/3, lo que induce es a generar dos cosas, ¿no? Primero, que la Constitución no sea un árbol de Pascua. Esta Constitución va a ser una Constitución relativamente mínima, porque el ámbito de cosas en las cuales uno logra mayorías de 2/3 son las cuestiones sustantivas y no las cuestiones de política pública donde tú y yo podemos tener diferencias. Ahí no se va a lograr ese alto quórum. Vamos a lograr acuerdos sobre las cosas sustantivas. Y en segundo lugar, y por lo mismo, cuando uno logra acuerdos sobre esas cuestiones sustantivas, logra acuerdos que son más moderados. Esto no va a ser un programa de gobierno de un lado o del otro. Y eso creo que es una buena noticia y ellos lo ven así también. Ahí me quedó una duda en una de sus respuestas, porque usted dijo que es muy complicado y es bastante obvio que un gobierno pueda gobernar sin mayoría en el Congreso. La gran mayoría de las crisis que hemos visto en América Latina en los últimos tiempos han sido básicamente choques entre el legislativo y el ejecutivo. No entendí bien si usted cree que está agotado el actual presidencialismo chileno y hay que introducirle reformas. Me dio esa impresión, pero usted no fue explícito. Yo creo que sí, lo que pasa es que no tengo certeza, ni la capacidad, ni el conocimiento, ni el estudio acucioso para darte una respuesta certera de cuál es reforma. Usted tiene una experiencia enorme, va al Congreso, es parte del Ejecutivo. ¿Qué tipo de reforma haría el presidencialismo para hacerlo más eficiente? Seguro, pero la reforma implica conocer la forma o el mecanismo o el instrumento preciso con el cual uno quisiera desplegar. Yo no me refiero a pasar ahí porque no lo he estudiado lo suficiente, pero sí sé que tiene que haber una conversación entre el gobierno que sea con la mayoría que tenga en el Congreso, de forma tal de que cada cual tenga una chance legítima de desplegar su programa de gobierno para el cual fue electo. Creo que además eso robustece la democracia, porque cuando uno presenta un programa de gobierno y luego, por las razones que sean, no es capaz de cumplirlo, bueno, se producen desafecciones, se caen expectativas, se generan desconfianza. No lo hizo porque no tenía mayoría, porque no quiso y me vendió la pomada. Entonces creo que es importante alinear los incentivos de forma tal de que los gobiernos tengan espacio, ¿no es cierto? Cuando digo espacio no digo que tengan todo el espacio, pero sí espacio para poder desplegar sus programas de gobierno. Creo que eso es fundamental. Sí, da la impresión que el régimen presidencial no es que necesite el presidente tener mayoría en el Congreso, sino que necesita tener un Congreso lo suficientemente moderado como para que logre tener acuerdos. Y en este caso lo que pasó al cambiar el régimen de un sistema mayoritario a uno proporcional es que fraccionamos y incentivamos tanto los grupos pequeños, digamos, la polarización de los grupos chicos, que eso es lo que hace hoy día que es un Congreso en el cual es difícil tener acuerdos. Entonces eso es así, o sea, el grado de moderación o no es endógeno a los incentivos que haya, no está en la naturaleza humana, digamos, incentivo. Insisto, el binominal tenía esa gran gracia, ¿no? Que era un mayoritario. Alineaba a los actores, los alineaba, los ordenaba. Y entonces cuando yo acordaba contigo, si después salía uno que se desviaba y deshonraba el acuerdo, ese tipo pasaba a ser, o esa persona pasaba a ser un cadáver político, porque sencillamente su partido lo dejaba fuera de la lista, y en un sistema binominal el independiente
estaba muerto, ¿no? Entonces, esa es una amenaza muy creíble. Y claro, creo que en un sistema presidencial eso funcionaba bien. Ahora, hay otros mecanismos, hay otros regímenes que permiten alinear estas dos cuestiones, que es que haya concordancia, haya alineamiento entre el Congreso y el gobierno. A su modo de ver, ¿qué cambió para siempre, digamos, para siempre, pero cuál fue el cambio estructural que produjo el 18 de octubre y que va a permanecer? Yo creo que produjo un cambio estructural que tiene que ver con las confianzas. Las confianzas se desvanecieron en muchos planos. Por eso se recupera con el tiempo. Pero es que es súper difícil, no es fácil recuperar las confianzas. O sea, la confianza es súper difícil construirla y es súper fácil perderla. Y eso en todo orden de cosas. Las empresas les pasa lo mismo. Entonces, acá hay un desafío de volver a construir confianza, de que la gente vuelva a creer en las instituciones principales de nuestro país, de nuestra república. Y eso es un trabajo a fuego lento. Eso va a ser necesario. Y yo creo que una de las claves para eso, honestamente, y por eso pongo acento en esto, tiene que ver con al menos dos planos. Uno, una agenda social potente. O sea, acá yo he escuchado o conversado realmente con gente que dice, oye, si la pandemia como que vamos a volver para atrás y a la gente ya se lo olvidó. No, eso es un grave error. O sea, acá hay un antes y un después en términos de tomarse en serio las brechas de desigualdad, pero sobre todo desigualdad de oportunidades que tenemos en Chile, que no nos permiten competir en cancha pareja en términos del despliegue de nuestros proyectos vitales, en términos de nuestros emprendimientos de toda índole. Y eso la verdad es que es un escándalo, ¿sí? debería alarmarnos y alertarnos a todos. Entonces, por eso digo, acá tiene que haber un esfuerzo creíble de nivelación hacia arriba en términos de piso social, en términos de ciertas seguridades sociales, particularmente en un entorno, como hablábamos delante, tecnológico, que va a generar sectores ganadores, sectores perdedores, donde vaya a tener que reconvertir sectores y competencias. Eso se hace más acuciante que nunca. Yo creo que con esa señal de tener una mayor igualdad de oportunidades, una chance justa de poder desplegar sus proyectos, es un elemento fundamental para esa legitimidad y para esa confianza. Y lo mismo pasa, creo que esta es otra clave, para bien o para mal, yo creo que se instaló con elementos justificados, a mi juicio, una sensación de abuso, de impunidad en muchas áreas, que ha sido exacerbada después como eslogan por la izquierda de los poderosos versus el resto, pero que tiene una génesis o un sustrato de realidad. O sea, acá uno ve que hubo financiamiento de la política y no pasó nada, o pasó poco. Uno ve que en el pasado hubo grandes escándalos de corrupción y pasó poco. Y eso es lo que ve la gente. Yo no digo que me subo exactamente a ese mismo barco, pero lo entiendo y empatizo con eso. Y claro, cuando eso pasa, lo que ocurre es que la gente tampoco ve que se han hecho cambios en la dirección correcta. La gente no ve, y me tengo que debatirlo muchas veces, que hoy día tenemos una institucionalidad de libre competencia y una ley anticolusión que, de hecho, pasó a la presidenta Bachelet y que es una buena ley que nos va a permitir sancionar con dureza las prácticas colusivas en el futuro. Pero como todavía seguimos viendo casos antiguos, la gente dice, ya, de nuevo, esto. O sea, yo creo que acá es fundamental legitimar al mercado. Quienes creemos en el mercado, yo creo profundamente en el mercado y en su valor, es fundamental que haya mucha competencia y sanciones ejemplares a quienes deshonran las buenas prácticas y la buena fe en el mercado. Y eso creo que no lo hemos tenido. Sí, perdón, solo para complementar la pregunta. Yo me refería a cosas más sistémicas, así como... Eso es súper sistémico. Sí, es subyacentemente sistémico. Pero básicamente que no haya abuso es hacer cumplir la ley, no es solo hacer cumplir la ley. Equilibrar la cancha, pero me refería si había algo en el modelo económico que usted cree que se debe cambiar estructuralmente. No, a lo mejor puedo estar equivocado, pero no veo nada estructural, salvo obviamente a lo mejor hacer un sistema más eficiente. No, es que no tiene que ver con eficiencia. De partida a mí no me gusta hablar de modelos en singular. Creo que la palabra es modelos en plural, porque los modelos son dinámicos y el que no se adapta muere, digamos. Y creo que si uno quiere mantener grabado en piedra lo que tiene, vamos a tener problemas. En alguna parte explota. De hecho, nuestro modelo hoy día, llamémoslo así, modelo, es muy distinto al de los 90, es muy distinto al de los 70. Esto es dinámico, esto cambia y hay que introducirle cambios para que vaya evolucionando y se vaya haciendo cargo de la realidad. Mi pregunta. Pero yo creo que en esa línea, yo creo que necesitamos, o sea, creo que la economía de mercado no cambia. Creo que es fundamental
Y creo que lo que hay que hacer es potenciarla, pero para poder potenciarla hay que legitimarla con mucha fuerza. Y eso requiere mercado muy competitivo en muchas áreas. Creo que nos falta avanzar en esa dirección en muchos temas. Y de verdad sanciones ejemplares a quienes se desvíen y deshonren al mercado. Porque si no, la percepción de la gente es acá hay un juego de cartas marcadas de algunos señores, algunas empresas o alguien que tiene ciertas prerrogativas. Y eso es fatal, pues eso destruye la confianza en el mercado. Entonces yo vuelvo a insistir, para quienes creemos en el mercado es muy fundamental ir en esa dirección. Entonces, y lo otro es el tema social. Yo creo que van de la mano. O sea, acá lo hemos puesto como dicotómico, que crecimiento a través del mercado y la innovación y el emprendimiento es como que se opone a prestaciones sociales más exigentes. Yo creo que son complementarias y creo que en el siglo que viene se potencian y es fundamental que se potencie. Estamos en el tiempo. La última pregunta, por favor, a propósito de lo que estaba diciendo el ministro y la focalización del gasto, ¿cómo la ve usted? Porque parece ser que ha perdido fuerza el concepto de focalización del gasto. Lamentablemente ha perdido fuerza. Yo creo que hay que reivindicarlo. Es muy importante porque la focalización no es sino otra cosa que un principio de justicia distributiva fundamental. O sea, al final parte de la base que yo tengo recursos escasos y tengo que definir dónde los asigno. Y parece que toda justicia, que yo los asigne con más fuerza a quienes menos tienen, lo más lo necesitan, o que parten de más atrás que a quienes menos tienen. De hecho, la no focalización, uno podría hasta plantear que es una discriminación arbitraria, ¿no? Porque la discriminación arbitraria es tratar como igual a quienes son desiguales, ¿no es cierto? O tratar como desigual a quienes son iguales. Y en ese sentido la focalización se hace cargo de esas diferencias. Pero que sí creo que es bien importante, respetando la focalización, quizás cambiar los instrumentos. Yo creo que nuestros instrumentos de política social se han ido quedando atrás y generan estos problemas que hablábamos al principio. O sea, yo creo mucho más en un sistema de transferencias directas, irse moviendo hacia allá. Técnicamente, si ustedes prefieren, un impuesto negativo al ingreso, que le pase plata a las personas, quizás asegurando un cierto piso mínimo, y que si esa persona es capaz de generar ingresos, no sea penalizado, ¿no? O sea, que vaya decreciendo respecto a los ingresos, y por esa vía incentive la informalidad, que es un tremendo problema que tenemos. Déjame plantearlo de otra manera, es como la política del ingreso mínimo garantizado que nosotros tenemos, y agarrar eso e ir ampliándolo, y eso supone, entre otras cosas, una reforma del Estado bien potente, porque hoy día nuestra política se centra más bien en cientos de programas, muchos de ellos súper chicos, donde buena parte de la plata queda en gastos administrativos, otros tantos duplicados, otros tantos ineficientes. Creo que hay que agarrar esa plata y transfiriéndosela directo a las personas y con eso incentivar la formalización. Un dato que es importante a este respecto. Cuando uno mira la distribución del ingreso en Chile, medida por Gini, pasa una cuestión bien interesante, que el índice de Gini antes de la intervención del Estado, es decir, el Gini de mercado de Chile, no es distinto ni al de Alemania ni de Finlandia. O sea, si la distribución del mercado nuestra es mala, es tan mala como la de Alemania y la de Finlandia, o si es buena, es tan buena como la de Finlandia y la de Alemania. ¿Dónde está la diferencia? Que luego de la acción del Estado disminuye mucho la desigualdad de ingresos, nosotros poco. Pero si uno le hace doble clic a eso, ¿dónde está la diferencia? No está tanto en la progresividad del sistema tributario, que sí aporta 1 de 4 puntos, reducción de Gini viene por ahí, pero 3 de 4 vienen de estas transferencias directas. O sea, yo creo que la lección para nosotros es clara, hay que ir por ese lado, y eso sigue respetando la focalización, pero con los incentivos correctos, creo yo. Ministro, antes de despedirnos, ¿hay algo que no le hayamos preguntado que le gustaría decir o no? Me han preguntado mucho. Perfecto, entonces estamos listos. Me han preguntado mucho. ¿No? ¿Qué me gustaría decir? ¿Algo que me gustaría decir? No, creo que he hablado mucho. Muy bien, me parece perfecto. Bueno, muchas gracias al ministro Briones, muchas gracias Gonzalo. Muchas gracias. Nos esperamos la próxima semana en otro capítulo de Conversemos Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.